Eso aquí en su programa Soberanía Económica por RNP 101.1 FM. Estamos analizando la política monetaria del gobierno actual. Una perspectiva muy objetiva, crítica, analizando pues si es buena, si es mala. Ya dimos los datos actuales del punto de vista monetario. Dijimos que la liquidez monetaria actualmente está por el orden de 3.200 millones de dólares, mientras que la Reserva Internacional está por el orden de 10.700 millones de dólares. Si tú divides la liquidez monetaria entre la Reserva Internacional, eso te da una relación que es importante para la economía, para analizar el comportamiento de las variables económicas. Entonces, en este caso, la relación te está dando 0,3% cuando es muy baja si lo comparas con el resto del mundo o las teorías económicas que te establecen que el patrón de referencia tiene que ser una economía sana, en equilibrio y que esté una dinámica perfecta. Debe estar más o menos por el orden de 4 a 5 puntos, pues. 4 a 5 puntos, esa banda es de esa relación. Entonces, la idea es analizar eso, e interpretar qué significa una relación tan baja. ¿Por qué el gobierno tiene esa relación de liquidez monetaria que tiene constreñida la cantidad de dinero que circula en la economía para créditos, para elevar salarios, para estimular el consumo? Todo eso son elementos que hay que analizarlo. Una relación de 0,3, como le dije, es una situación que devela una política monetaria bien conservadora, muy restrictiva, diríamos nosotros, y que bueno, vamos a analizar si eso es ventajoso o qué desventaja tiene para la economía. ¿Cuáles serían esas ventajas y cuáles serían esas desventajas? Vamos a verlo. Desde el punto de vista, una relación tan baja del M2 con respecto a las reservas internacionales indica que la cantidad de dinero que está en circulación está bien respaldada por las reservas internacionales, es decir, hay mucho, el respaldo es por demás, pues lo cual es que genera en cierta forma una estabilidad monetaria y reduce las presiones inflacionarias, es verdad. Entonces, en este caso, Venezuela está conteniendo la liquidez monetaria de manera significativa, la ha venido haciendo en el 2019 y eso en cierta forma pudiera decir, mira, se está controlando la inflación en estos últimos año y medio más o menos, y eso es positivo, pudieras decirlo desde el punto de vista de la variable inflación. De entrada pudiéramos decir eso, pues, que la reducción de la inflación del último año, donde hemos visto que ya el acumulado de este año va por el orden de los últimos 12 meses, por el orden del 40% con tendencia a la baja. Yo soy el que creo que si sigue así la inflación, en diciembre, este año 2024, pudiera cerrar por el orden de 25% la inflación, 20%, y que evidentemente es una política restrictiva. Bueno, estás mejorando los indicadores de inflación. ¿A costa de qué? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿a costa de qué? Bueno, vamos a analizar eso también. Pero si esa política tiene unas ventajas, pues, en términos de disminución de los niveles de inflación, también tiene sus desventajas, señores. También tiene sus desventajas, es una realidad. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, si bien una relación baja puede evitar presión inflacionaria, demasiadas restricciones monetarias puede tener efectos adversos, eso lo dicen los expertos. Limitar el crecimiento de la liquidez puede estar frenando ¿qué? A la economía nacional, sobre todo restringiéndole los niveles de consumo, restringiéndole los niveles de inversión, lo que impacta de una forma negativa en el crecimiento económico y la capacidad de las empresas y consumidores de acceder a crédito o liquidez. Son elementos importantes, el crédito, el estímulo del consumo, el aumento del salario, el estímulo de la producción interna. Son variables que, si tú no tienes una liquidez suficiente, esa variable se ve restringida. Si bien es cierto, el gobierno ha dicho que la economía venezolana ya lleva 13 trimestres creciendo o recuperándose, todos sabemos que es gracias a la economía que ha recibido mayores ingresos producto de la recuperación lenta del petróleo. El crecimiento económico que estamos viendo en Venezuela es producto fundamentalmente que está ingresando más dinero producto del petróleo, producto de las exportaciones petroleras. Porque cada vez que aumentan las exportaciones, cada vez que aumentan los ingresos petroleros, aumenta el Producto Interno Bruto. Es una de las variables. Pero otras variables, no solamente las exportaciones, otras variables está el consumo, ¿ves? Que es el consumo de la familia, los trabajadores, los pensionados, de todo. Está la inversión, ¿ves? De todos los empresarios. Y está, en cierta forma, el gasto del gobierno que puede estimular la economía invirtiendo en construcción, invirtiendo en cosas que generen mucho dinamismo económico. Entonces, 13 trimestres creciendo, es verdad, con baja inflación, pero a costa de una desigualdad, yo lo he venido diciendo, a costa de que, bueno, se está sacrificando que el consumidor, el venezolano, gane bien.
en cierta forma, tú lo puedes ver así. Entonces, se ha estimulado, es verdad, la recuperación de la economía gracias al petróleo, pero eso es que me ha venido favoreciendo, eso lo puedo decir. Bueno, se ha venido estimulando una economía de puertos que favorece a los importadores de oficios tradicionales, como lo vimos hace en el segmento anterior. 800 millones de dólares es lo único que se ha ahorrado en la reserva nacional en todo un año, pero se ha quemado, se ha liquidado, se le han dado a los importadores 3.700 millones. ¿Para qué? Para que vayan a traer mercancía importada que generan empleo en otros países, que generan riqueza en otros países, para que pocos vengan aquí a montar tiendas de mercancía importada y hacer plata, pues, pero una plata que la ganan poco, pero a sacrificio de la mayoría del consumidor, de los trabajadores, de los inversionistas, del agricultor que necesita crédito, del comerciante que necesita crédito en Venezuela. Entonces son los elementos que, de una perspectiva crítica, hay que decirlo. Hay que decirlo. Según la teoría y los expertos, el crecimiento económico pudiera ser mayor si la política monetaria se flexibiliza un poco más. ¿Ves? Si se aumenta el crédito, señores, si hay un aumento salarial y se estimula el mayor consumo nacional. Son los tres elementos que están restringidos producto de esa política de secar la economía que lleva el Banco Central en este momento. Mira, vamos a comparar con otros países, vamos a compararlo con otros países. Para poner un ejemplo, para ponerlo en contexto. Vamos a ver la relación M2-RI en algunas economías aquí en la región. Por ejemplo, si nosotros analizamos esa relación en Argentina, que tiene una política monetaria históricamente expansiva, ahí sí se imprime dinero y las reservas internacionales son limitadas, entonces la relación M2-RI hoy día en Argentina es de 10-15 puntos. Esa relación, cuando Venezuela es 0,3 actualmente, allá en Argentina es 10-15, de 10 a 15 puntos. Una relación de 10 a 15, imagínate tú. Es un momento de crisis. Entonces, claro, eso genera hiperinflación y una depreciación constante del peso argentino, eso lo hemos visto. Pero claro, ahí tú ves que la relación es 10 a 15. Lo ideal sería 4 a 5. Entonces Argentina tiene un extremo, tiene un problema, tiene mucho dinero en la calle, mucha gente tiene muchos pesos, pero no compran casi nada, tienen muchos pesos y de cierta forma no logra estimular la economía. Es otra cosa distinta, los extremos de Argentina. Pero el caso de Brasil, que es nuestro vecino, pero históricamente también tiene una relación de 4 a 6, ¿ves? De 4 a 6, esa relación M2-RI, lo que permite manejar una inflación controlada, pero sin restringir demasiado la liquidez, para mantener que el dinamismo económico que significa pues tener dinero en la calle, que circulando, una dinámica económica que necesariamente incide en el crecimiento de la economía. Vean los dos extremos, ¿no? Y Colombia, fíjense que Colombia, nuestra vecina, tiene una relación M2-RI cercana a 4 puntos, lo que ha permitido mantener también una estabilidad monetaria y un crecimiento económico sostenido, aún incluso en periodos de fluctuaciones en los precios de exportaciones clave como el petróleo, que afecta a ellos porque son consumidores de petróleo, son importadores netos de petróleo. Entonces son elementos que tú, cuando comparas esas tres economías, tú estás diciendo hay un problema en Venezuela de liquidez. La política monetaria es muy restrictiva, está afectando la economía, no hace crecer y hace que genere un descontento en la población porque no tiene cómo aumentar el salario. Entonces, para ir terminando esta idea, que quería decirlo por esta vía, pero Venezuela actualmente está en una situación, señores, de liquidez muy controlada. En su esfuerzo por evitar que la inflación se vuelva a descontrolar, como lo vimos hace poco. Pero esto ha tenido implicaciones negativas porque se ha mantenido en el largo plazo. Por ejemplo, hay una variable que incide en la política monetaria, que es el encaje legal, es decir, el dinero que puede tener la banca disponible para poder dar crédito. Bueno, porque tienen temor que tú le des otra vez le des libertad a los bancos privados allí para que manejen dinero del público y ellos tiendan otra vez a ir al mercado paralelo a comprar dólares y eso. Es que eso se puede controlar. ¿Para qué está la superintendencia de banco? ¿Para qué está la Asamblea Nacional? ¿Para qué están los órganos del Estado? Para controlar que vengan los empresarios o los banqueros a agarrar y nos rindan cuentos y empiezan a manipular el mercado cambiario en Venezuela. ¿Para qué está un gobierno para esas cosas? Una política monetaria restrictiva, señores, ¿ves? Que está aplicándose. Eso genera una restricción de la liquidez. Para evitar inflación, muy bien, pero es muy baja esa relación M2-RI, que está estrangulando el acceso a crédito, no garantiza la liquidez suficiente para aumentos salariales, como lo manda la Constitución en su artículo 91.
por ese estrangulamiento del consumo nacional, está generando mala calidad de vida y limitando el crecimiento económico. Entonces, la realidad económica no petrolera y el sector petrolero bancario, que son cosas distintas, que eso sí crecen siempre, petróleo y el sector bancario, bueno, está indicando que están cayendo las ventas, señores. Vaya, pregúntenle a los comerciantes pequeños y medianos, las ventas están cayendo. No logran vender porque no hay capacidad de consumo, el trabajador no tiene dinero suficiente para comprar porque su salario no les alcanza, o lo que llaman los ingresos y los bonos que están dando el Estado no son suficientes, no alcanza para nada. Entonces, por eso, que yo creo que la política monetaria es la que pudiera estar exacerbando, señores, una recesión sigilosa allí, ya que los consumidores no tienen suficiente acceso al dinero. Entonces, mi recomendación, señores, aumenten la liquidez de forma controlada. El gobierno debería relajar la política monetaria, permitiendo que el crecimiento moderado de la liquidez monetaria, ¿ves?, con respecto a las reservas internacionales, vaya creciendo poco a poco. Eso se puede controlar. Esos son acuerdos incluso con los empresarios. Ahí lo dejo en este corte, porque vamos a una música de la esta buena que colocan aquí en RNP 101.1 FM y después conversamos otros elementos. Estamos de regreso en su programa Soberanía Económica por RNP 101.1 FM. Estamos conversando sobre el tema de la liquidez monetaria y la relación con las reservas internacionales, que es una variable fundamental para el análisis, sobre todo si tú analizas los elementos que están afectando el poder adquisitivo de los trabajadores. Un elemento fundamental es el tema de la liquidez monetaria. Si hay mucha liquidez monetaria en la economía, dicen los expertos que eso genera inflación. Y por tanto, algunos expertos, desde una perspectiva monetarista, muy bien, tú puedes controlar eso, pero controlarlo en el nivel que tenemos en Venezuela genera otros problemas, pues, porque trata de controlar la inflación que venía de una hiperinflación, pero sacrificando que la gente coma bien, sacrificando que la gente tenga dinero en el bolsillo, sacrificando que la gente pueda accesar al crédito, sacrificando la política de financiamiento para bienes y servicios. Desde el punto de vista del crédito tradicional, el mercado del crédito está constreñido en Venezuela. Entonces esos elementos perturban. Que desde el punto de vista de la política económica tiene que ser integral, no es puntual. Bueno, voy a tratar de disminuir lo que se llama la inflación, sea como sea, y te olvidas de las otras variables. No me importa si la gente no tiene para comer, pero lo importante es la inflación. Entonces pones por encima de los intereses de la comunidad, de la población, del trabajador, los intereses de los indicadores macroeconómicos, es decir, esos números fríos allí en un cuadro. Mira, bajó un gráfico, muy bien, bajó, y esa bajada, ¿cuánta gente dejó de comer bien? ¿Cuánta gente se tuvo que ir del país, productos que ganan muy mal en Venezuela? ¿Por qué sacrificaste la calidad de vida para mejorar los indicadores macroeconómicos? Esa es una reflexión crítica que estoy yo haciendo en este momento. Crítica bastante, porque yo el sentido de la política económica, señores, entiendan esto. Los del Banco Central de Venezuela, el gabinete económico actual, el sentido de la economía, de la política económica como un instrumento, una herramienta para poder hacer que la economía mejore por parte de los gobiernos, sobre todo los gobiernos progresistas, es que se estimule la inversión en la economía real, en primer lugar. Con incentivos fiscales, sí, muy bien, fiscales y tecnológicos, todo eso. Que se garantice un crecimiento económico, pero que vaya emparejada con la aplicación de medidas para reducir la desigualdad, señores. La desigualdad de ingresos, que haya inclusión social y laboral, para que se mantenga la demanda de bienes y servicios. El incremento de la recaudación fiscal, porque si tú consumes más mercancía y vendes más, los comerciantes venden más, bueno, entonces el Estado también recauda más, porque hay más ventas, porque la gente está comprando cada vez más. Y eso le permite al gobierno tener más dinero para cubrir su gasto público presupuestado, incluso para pagar deudas del Estado, incluso para aumentar el salario de los empleados públicos. Esa es la economía sana, las relaciones sanas. Entonces la relación liquidez monetaria y reserva internacional en la actualidad, que hemos visto demasiado, mira, está constreñida, 0,3%, cuando el nivel debería estar entre 4 y 5 puntos. Significa, hermano, que esa política está afectando otras variables económicas. Entonces, esa dependencia estructural que hemos dicho de Venezuela en los ingresos petroleros, si bien es cierto, juega un papel crucial en la política monetaria, ¿ves?,
Entonces hay que aprovechar ese dinero que está ingresando ahorita, porque está aumentando poco a poco las exportaciones petroleras, para fortalecer las reservas internacionales. Lo hemos insistido, no sigas liquidando las reservas internacionales para importadores de oficio, para importadores que dependen prácticamente, dicen ser empresarios si el Estado me da dólares. Si no me das dólares, quiebro, no se hace más nada. Eso no puede ser. Entonces esos ingresos petroleros es crucial para todos. Si tú garantizas que las reservas internacionales aumente, ¿eso qué va a significar? Bueno, que vas a tener más respaldo, más activos en divisas para aumentar la reserva interna, aumentar lo que se llama la liquidez monetaria, mi respaldo. ¿Ves? La mejor opción para que la economía se vaya equilibrando y que no afecte ni a los trabajadores, ni afecte a los empresarios, ni afecte al mismo gobierno y no se beneficien nada más los importadores, que la relación M2 reservas internacionales, ¿ves? Se vaya elevando de 0,3, alcanzando poco a poco al 1, al 2, hasta que se llegue el equilibrio en el mediano y largo plazo. Si ese riesgo de una relación M2 RI más baja, es decir, que aumente más lo que se llama la liquidación de los dólares para importaciones, que en vez de aumentar las reservas internacionales, eso es poner en riesgo de ahogar la economía, como se ha venido ahogando. Y limitando el exceso a divisa, muy bien, ¿verdad? Y provoca pero está provocando un estancamiento económico. Entonces la idea es fomentar el ahorro en las reservas internacionales. El gobierno debe considerar políticas de ahorro, señores, evitando gastar mucho en importaciones y sobre todo para garantizar que hay una liquidez justa. Entonces, finalmente, para votar este punto de que estamos analizando hoy, señores, es muy baja esa relación 0,3%. El gobierno debería buscar acercarse a 4 a 5 puntos esa relación, lo que permitiría un equilibrio entre la estabilidad monetaria y el dinamismo económico. Y esto se puede lograr simplemente combinando aumento de las reservas internacionales y crecimiento de la liquidez moderada, aumento poco a poco. Pero si se lo sigue dando los dólares del petróleo a todos los importadores, señores, no vas a poder aumentar salarios, no vas a poder dar créditos para los inversionistas y sobre todo para los comerciantes, los microempresarios y los productores del campo nacionales que necesitan bolívares suficientes para poder dinamizar su economía, pues su producción, su comercio, su transporte, fortalecer el crecimiento de sus empresas. Entonces, y eso afecta en su totalidad al crecimiento económico. Era agotar este punto por acá. Vamos a escuchar musiquita rápidamente y ya regresamos. Estamos de vuelta. Esto es un programa sobre soberanía económica. Mira, el debate por el TikTok está muy bueno. Ahí tengo a Jesús Noel, ¿no? Jesús Noel. Me está haciendo la pregunta. Sí, que son nociones básicas de macroeconomía, de política monetaria que hemos visto nosotros. Y bueno, no estamos criticando quien esté pues ahí en el Banco Central o estamos hablando de que hay nociones básicas de economía que hay que respetar, y hay indicadores y hay parámetros de medición. Mira, eso es como si tú fueras para un hospital y fueras un médico y entonces tú dices, mira, tengo fiebre, creo que tengo fiebre, tengo un problema, doctor. Que te dice a ti, mira, vaya y hágase un examen de sangre para ver qué es lo que tiene. Entonces inmediatamente te mandan a hacer un perfil 20, una hematología completa y te llegan un poco de números allí con unos indicadores que te dicen los rangos incluso. Bueno, ¿quién puede interpretar esos rangos, esos indicadores? Los que estudiaron es eso. Eso no lo va a entender un abogado. Por más posgrado que... Bueno, tú eres abogado, pero hiciste un posgrado en administración, en economía, en finanzas, pero no es lo mismo comenzar el primer semestre a leer teorías, escuelas, 5 o 6 años en la escuela de economía, para después hacer posgrado, doctorado, para estudiar bien el pensamiento económico. Pues tú ponme ahí un ingeniero allí a administrar el Banco Central, o ponme un arquitecto, o ponme un abogado. No, chicos, por eso es que tenemos problemas. Porque tenemos el tema del análisis de los números. Entonces, el médico, así como te dice, mira, este valor está bajo, entonces te da la medicina. La receta es esta. Si tú no curas esto, vas a seguir con la fiebre. Porque la fiebre te la está generando este elemento, ¿ves? En tu cuerpo. Sánate esto. Eso es lo que te dije ahorita. Y eso son cosas que hay que considerar. Entonces, estamos aquí, ese debate con el TikTok, pero estamos aquí en vivo por RNP 101.1. Mira, vamos a pasar a un punto fundamental, ¿ves? Mira, vamos a analizar los principales problemas de la economía mundial. ¿Cómo está la economía mundial a finales del 2024? ¿Ves?
Vamos a hacer un análisis breve aquí, pues, el poco tiempo que nos queda aquí ya de 20 minutos. Bueno, sobre todo para entenderla de una forma integral, los principales problemas que enfrenta la sociedad mundial en el 2024. Y que bueno, que en cierta forma afectan a Venezuela, delimitan a Venezuela, la enmarcan pues dentro de un contexto internacional, porque estamos en una economía globalizada y todo lo que ocurre en el resto del mundo afecta internamente, pero el mundo hoy actualmente tiene unas dimensiones, hay unos problemas, hay unos desafíos globales que actualmente preocupan a todos los gobiernos, los principales gobiernos del planeta, ¿ves? Y eso conlleva, bueno, a hacer cambios estructurales, eso lleva a que los gobiernos apliquen políticas para superar estos desafíos y sobre todo la visión que se está planteando hoy en día, ¿ves? Una economía que crezca, pero que sea más inclusiva, que sea más sostenible en el tiempo. Esa es la visión de los gobiernos ante los desafíos globales, ¿ves? Que la economía mundial del 2024 está enfrentando esa serie de problemas que reflejan profundas transformaciones estructurales y hay tensiones sobre todo inherentes al sistema capitalista, que está permanentemente, el sistema capitalista está en evolución, viene evolucionando. Desde una perspectiva, cuando tú analizas esa economía, tú lo puedes analizar de una perspectiva monetarista, lo puedes analizar de una perspectiva marxista, socialista, la puedes analizar de una perspectiva institucionalista o de la teoría del desarrollo, es decir, de la escuela de economía hay como 17 líneas de pensamiento para entender los problemas de la economía mundial. 17 escuelas de pensamiento fundamentales. Por eso es que la economía, bueno, es difícil ponerse de acuerdo con los economistas. Bueno, ¿cuál va a ser la solución? Porque si tienen 17 líneas de pensamiento, cada uno con su propia teoría, con su propio modelo, con su propia estructura mentales y sobre todo herramientas para solucionar e interpretar las variables económicas, entonces ahí, bueno, este que está aquí se ha declarado y desde que me gradué de la Escuela de Economía, yo me declaré post-keynesiano y siempre he seguido esa tendencia del post-keynesianismo, ¿eh? El post-keynesianismo como pensamiento económico se enfatiza, señores, en la importancia de la demanda agregada, ¿ves? La demanda agregada, por eso usted ve siempre insistiendo en el consumo. La demanda agregada es como un componente del Producto Interno Bruto, sobre todo la demanda agregada interna, es el consumo, la inversión y el gasto público. Consumo, que son todos los trabajadores, lo que consumen las familias. La inversión, bueno, los empresarios y el gasto público del Estado, los tres actores actuando. La demanda agregada, según los keynesianos, es importante. Hay que estar estimulándolo permanentemente. Incluso con la participación del Estado. Los post-keynesianos consideramos que el papel del Estado es fundamental. Si lo agarran los monetaristas, te van a decir el Estado no participa. Si agarran un liberal, un neoliberal, te va a decir el Estado no participa. Hay que eliminar el Estado, lo que está haciendo Milei. Hay que eliminar, reducir el Estado en su más mínima expresión. De una perspectiva post-keynesiana lo vemos distinto. El Estado es importante. Intervenir en circunstancias de la economía es fundamental. Y también el rol de las instituciones en el desarrollo de la economía. Es fundamental el papel de las instituciones, del control de la banca, el control que tiene, en cierta forma, el sistema financiero, lo que tiene la Contraloría General de la República, lo que tiene lo que se llama ahí el Banco Central, tiene su sistema de control, también tiene el sistema de control la Asamblea Nacional. Bueno, todos esos tipos de sistemas de control en el hecho económico es fundamental. Y eso permite que, bueno, que la economía juegue de una forma sana, equilibrada. Entonces tiene problemas, ¿ves? Que hay que atenderlo, que requieren un enfoque bien preciso, crítico incluso, para entender sus implicaciones y las posibles soluciones, señores. Entonces, en el mundo actual tiene sus propios problemas, el mundo global. Hay como 17, yo he identificado 17, 18 problemas globales. Un libro que estoy escribiendo actualmente sobre ese problema de la economía global. Uno de los principales problemas tiene que ver con el estancamiento secular. Fíjense ese término, estancamiento secular, que lo maneja algunos economistas post-keynesianos como Larry Summers. Lo que le está interesado el tema, bueno, él plantea que el crecimiento económico a largo plazo es insuficiente para generar un nivel adecuado de demanda. Es decir, puede haber crecimiento económico. Actualmente hay crecimiento en el mundo. Tú ves que todo el mundo, la economía se preocupa por crecer. China está en una competencia permanentemente con Estados Unidos para ver quién crece más. Las estimaciones dicen que China en 2027 pudiera estar superando a Estados Unidos dentro de 2 años, 2027, como la principal economía
del planeta. Entonces, esos elementos te llevan a ti a decir, bueno, que el crecimiento económico, pero cuando analizas desde el punto de vista del comportamiento de los últimos 15 años, ves que el crecimiento no está garantizando inclusión en muchas economías. Crece, 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 pero el nivel de desigualdad que se está generando en el planeta, mira, es bestial. ¿Ves? Ese es un problema. El segundo problema sí es la desigualdad. Primero te dije, estancamiento secular que está creciendo, 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 creciendo a largo plazo, pero es insuficiente para garantizar un nivel de demanda que satisfaga a toda la población del planeta. Es decir, y eso genera desigualdad de ingresos, que es uno de los problemas más visibles en el planeta, pues, la desigualdad de ingresos. Desde una perspectiva keynesiana, este fenómeno, señores, no solo es moralmente cuestionable, sino que también disminuye la demanda agregada al concentrar los ingresos en pocas manos, en las manos de los más ricos. Es una economía desigual, crece, 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 pero no incluye, no aumenta el salario, no aumenta el consumo, es desigual. Por eso es que yo siempre critico, no, que estamos en Venezuela creciendo 13 trimestres continuos. Está bien, se ha crecido 13 trimestres continuamente, pero generando desigualdad, porque tiene los salarios constriñidos, tiene la gente comiendo mal, cobrando mal. ¿Te estás dando cuenta? Pues ese es el concepto que tienes que entenderlo. Entonces la concentración del ingreso, eso debilita el crecimiento económico. La concentración en pocas manos. Sobre todo la economía desarrollada está afectándolo. Y entonces la economía desarrollada tratan de resolver ese problema y bueno, ajustan salarios y defienden la distribución. Economía subdesarrollada como la Venezuela, ¿ve? Como unas fallas estructurales bestiales y sobre todo un gobierno que últimamente, tristemente, no rinde cuentas. Aquí no se sabe cuánto realmente ingresa en petróleo. PDVSA tiene en 2017 que no rinde un estado financiero. El Banco Central aquí no publica nada. El Instituto Nacional de Estadística como que está desaparecido, como que está eliminado. El INE. Entonces esos elementos te conllevan que es una economía que no tiene parámetros de control, de medición interna, que uno puede decir, mira, la cosa está mal, cuidado con esto. Entonces eso, el argumento es que estamos bloqueados y sancionados, por lo tanto no rindo cuenta. Como estoy bloqueado y sancionado, no rindo cuenta. La ley antibloqueo me permite a mí que yo puedo hacer lo que me dé la gana y no rindo cuenta a nadie. Que son fallas de la coyuntura. ¿Ve? Otro elemento a nivel mundial. Yo he identificado 18 elementos. Estoy aquí con algunos que ve del tiempo aquí en el programa. La falta de inversión pública. La mayoría de los países, las economías del planeta sufren, ¿ve? El problema de la austeridad fiscal, ¿ve? Que han adoptado muchas economías, es decir, reducción del gasto público, especialmente en Europa y en caso de América Latina, ahí en Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, que tienen, mira, simplemente aquí el gasto público de disminuir el tamaño del Estado. Bueno, eso ha hecho que la inversión pública en infraestructuras y servicios esenciales hayan disminuido. Según la perspectiva nuestra, los keynesianismos, decimos que el papel del Estado es fundamental para estimular la demanda a través del gasto público. Fíjense, el gasto público, especialmente en tiempos de crisis o bajo crecimiento. Entonces, el papel del Estado, construyendo carreteras, construyendo puentes, construyendo hidroeléctricas, construyendo ferrocarriles, lo que sea, eso es estimulante, ¿ves? Para el crecimiento económico. Bueno, entonces tú tienes el petróleo, estás vendiendo petróleo, bastante petróleo, y se lo estás dando a puros importadores para que traigan mercancía china, mercancía gringa, mercancía de Colombia, pura cosa importada, en vez de agarrar esos dólares del petróleo y transformarlos en inversión real aquí en Venezuela. Ferrocarriles, carreteras, trenes, hospitales supermodernos. Eso es que tú tienes que invertir. Tú sabes, con 3.500 millones les será dado a todos los importadores de oficio. ¿Qué tú hubieses hecho con 3.500 millones de dólares? ¿Cuántos hospitales hubiese construido? ¿Cuántas carreteras? No sé si un ferrocarril allí o una línea de estación de metro o terminas el metro de Guarena por fin. Yo no sé, pero eso es lo que queda, genera empleo y hace que la economía crezca. Entonces, bueno, esa falta de inversión pública que es global, bueno, en Venezuela lo estamos viviendo también. En cierta medida, ¿ves? Otra falla de la economía mundial actual es la crisis del empleo. ¿Ves? A nivel mundial, a pesar de los avances tecnológicos, ¿ves? La creación de empleo no ha sido suficiente para absorber la creciente fuerza laboral. La población crece. Ojo, el ritmo de crecimiento de la población mundial está por el orden de entre 4 y 5%. Todos los años nacen 500.000. Son casi 7.000 millones de habitantes. 500 millones de habitantes nacen al año.
5 o 6%, como 350 millones de personas nacen todos los días del año. Entonces, esos son más bocas para el mundo, para la economía, son más puestos de trabajo que se requiere en cierta medida, más producción, más. Entonces, esa dinámica te lleva a ti que, bueno, que hay que ponerse serio, pues, el tema de generar permanentemente elementos para generar empleo, generar riqueza, aumentar la productividad, ¿ves? Y eso está generando un problema estructural de desempleo y sus empleos que el mercado no puede absorber por sí solo sin la intervención del Estado. Ahí vuelve el papel otra vez fundamental ¿de quién? Del Estado. El Estado también participa para resolver sus problemas de empleo. Construye cosas, diques, resuelve problemas en las comunidades y contrata empleo. Entonces son elementos básicos, ¿no? Un quinto elemento del mundo actual que afecta al planeta es la inflación y las políticas monetarias restrictivas. Ojo con esto no es nada más solamente en Venezuela, es en el planeta. Una inflación con políticas monetarias restrictivas. Bueno, entonces la política monetaria restrictiva, que muchos bancos centrales han adoptado para controlar la inflación, en gran parte derivada de ¿qué? De las interrupciones en las cadenas de suministro. Están afectando negativamente la demanda agregada al consumo interno. Este problema que tenemos en Venezuela también se replica en otros lados del planeta. En lugar de enfocarse en políticas que promuevan la inversión y el empleo, se está priorizando la estabilidad de precios a corto plazo, lo que podría llevar a una recesión global. Eso es lo que acabo yo de decir ahorita, es lo mismo que están aplicando en Venezuela. Como que el Banco Central, así de una forma, con los ojos cerrados, voy a aplicar lo que está ocurriendo en el mundo. Lo mismo que están haciendo en el mundo lo voy a aplicar aquí en Venezuela, pero no entiende que la estructura de Venezuela es una cosa distinta, que la característica de Venezuela es distinta. Venezuela depende 95% del petróleo. El resto de la economía del mundo no depende tanto del petróleo como en Venezuela. Son características distintas. Otro elemento fundamental de la economía mundial es la deuda global. La deuda pública y privada sigue en aumento, especialmente en economías emergentes. Entonces eso limita la capacidad de los gobiernos para llevar a cabo políticas fiscales expansivas. Así de simple. La deuda soberana, particularmente en los países más pobres, está llevando a niveles insostenibles, lo que podría desencadenar una crisis financiera global si no se implementan medidas de alivio a la deuda. Eso se suma entonces también el problema de la crisis energética, que hemos visto que la transición energética hacia fuentes renovables ha sido muy lenta de lo necesario, muy lenta para mitigar los efectos del cambio climático. ¿Te estás dando cuenta? Y eso está afectando tanto la oferta como la demanda de energía, porque se sigue consumiendo energía fósil. La demanda del petróleo y la producción petrolera sigue siendo determinante para la economía actual. Ya actualmente son 104 millones de barriles diarios. 104 millones. Hace 5 o 6 años era más o menos 100 millones de barriles diarios que se consumía a nivel mundial. Hoy ya aumentó 4 millones más. Bueno, 4 millones más que hay que producirlo, que hay que refinarlo, que hay que procesarlo, que hay que comercializarlo, que hay que ponerlo ahí en estaciones de servicio. ¿Y quién genera eso? Entonces, esa es la batalla del petróleo que existe actualmente. Entonces, la crisis energética que se prevé no se ha resuelto en varios países. Bueno, y evidentemente que eso te va a afectar a la economía. El tema del cambio demográfico, como le dije, ¿ves? Hay una población mundial que está envejeciendo. Es un problema, los cambios demográficos para muchos países. Las economías avanzadas como Japón y muchos países europeos están reduciendo la fuerza laboral disponible y está aumentando la presión sobre los sistemas de pensiones y de salud. Entonces, y esas reformas que se están aplicando en muchos países es muy baja, ¿ves? No es contundente, no es adecuada. Entonces la sostenibilidad de estos sistemas de pensiones ha afectado la estabilidad macroeconómica en cierta medida. Entonces eso es un elemento que está determinando. Me quedan 4 minutos de programa. Vamos a darle corrido para hablar de otros elementos acá, ¿ves? La crisis del multilateralismo. La crisis del multilateralismo. Dicen aquí, bueno, nosotros hemos visto que el Fondo Monetario Internacional, mira, tiene una crisis de hace varios años. ¿Ves? Instituciones como la Organización Mundial del Comercio está, en cierta medida, también ha perdido mucha eficiencia, ¿no? Para apoyar a países, sobre todo con financiamiento, por el tema de la deuda, el tema del proteccionismo. En cierta medida ya eso ha venido disminuyendo
Porque la política liberal plantean que no hay protección, que tiene que dejar que las empresas en los países se abran al mercado internacional y bueno, y que compitan con las grandes transnacionales. Y eso ha generado una crisis para apoyar a los países que tienen problemas de deuda, para apoyar a países que tienen problemas económicos. Entonces, esa crisis ha generado tensiones, en ciertas formas, tensiones geopolíticas. Por lo menos Estados Unidos y China actualmente tienen tensiones y eso permite que haya países, mira, que necesitan apoyo financiero, apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y eso, y no lo logren conseguir, porque hay una puja ahorita entre los dos bloques, o me meto en los bríos, me meto con este. Entonces eso genera una preocupación a los gobiernos. Bueno, ahora tengo que alinearme. No sé con quién alinearme. Si hago relaciones con China, entonces tengo problemas con Estados Unidos. Si tengo relaciones con Estados Unidos, tengo problemas con China o con Rusia. Eso es un tema muy preocupante y que es un problema global. Más allá del desafío ambiental y los cambios climáticos, el tema de la tecnología y la productividad, hemos visto que los avances tecnológicos están transformando la industria de una forma bestial. Países que no se monten en la inteligencia artificial, hermano, entre los pocos 2 años, mira, se va a quedar retrasado de una forma bestial. Yo soy el que creo que ya desde el bachillerato deberían comenzar a darle a los estudiantes inteligencia artificial, enseñarlos, motivarlos a que se metan por el mundo de la programación, porque realmente el mundo va a estar tecnificado de una forma bestial que el que genere más sistemas automatizados, soluciones tecnológicas en las empresas, en las industrias, dentro del Estado, esos son los que va a hacer que esto se dinamice y que la economía vaya creciendo a un ritmo. Si tú te quedas y sigues con todo lo manual, archivando en carpetas de papel, haciendo mensajería de personas o haciendo procesos empresariales de producción a mano y toda esa cuestión, simplemente te vas a quedar regazagado, no vas a poder competir con las grandes transnacionales. Entonces, es fundamental el tema de la tecnología. Otro elemento fundamental, la fragilidad financiera. Los mercados financieros se han vuelto cada vez más inestables debido a la especulación y a la desregulación. La alta volatilidad en los precios de los activos financieros, como las criptomonedas y los derivados, señores, genera incertidumbre en la economía real y aumenta el riesgo de una nueva crisis financiera. Eso es importante. El tema de hacer el seguimiento a la bolsa de valores todos los días es determinante. Entonces, y así, bueno, la falta de coordinación internacional, hay problemas de soberanía alimentaria en el planeta, la guerra esa de Ucrania ha puesto en relieve la vulnerabilidad de muchas economías en cuanto a su suministro de alimentos, sobre todo las europeas, allá de Asia, particularmente en regiones dependientes de las importaciones. También un problema fundamental que genera la economía mundial, el tema de los refugiados, la migración. La crisis económica, señores, están haciendo que la gente migre de una vez de un lado para otro. Y hay países receptores que les generan problemas a sus países receptores, enfrentando tensiones políticas y económicas al intentar darle empleo a los migrantes. Mientras que los países de origen sufren la pérdida de capital humano, la fuga de capital. Aquí nosotros hemos vivido una fuga de capital bestial por los malos salarios. Nuestros mejores cerebros de PDVSA, los mejores cerebros de la industria, de lo que sea, los médicos se nos fueron del país a limpiar baños en otros países o a trabajar de cuidadores o lo que sea, cuando deberían estar aquí produciendo conocimiento y generando riqueza para el país. ¿Ves? ¿Te estás dando cuenta? Entonces son desafíos, la innovación financiera, la crisis de educación y capital humano y el desafío de la gobernanza global, crisis de confianza en las instituciones, el rol del Estado en la recuperación global. Mira, todos son un conjunto de elementos que el economista, el planificador, tiene que considerar para la hora de tomar decisiones, señores. Tenemos pendiente con ese detalle. Mire, hasta aquí el programa. Ya llegamos, se nos acabó el tiempo. ¿Ves? 11:01 de la mañana. Me pasé un minuto. Bueno, lo invitamos para la semana que viene a esta misma hora, en este mismo espacio, para seguir debatiendo por aquí con ustedes sobre el tema de la economía. Soberanía económica por RNP 101.1 FM.